Buenas tardes con todos. Estamos por empezar una vez más nuestra reunión mensual de socios y amigos de la Sociedad Panamericana de Trauma. En esta ocasión tengo el honor de presentarles un caso que va a traer a mucha discusión y espero que todos estén muy conectados con el caso y sobre todo poder conversar sobre estas situaciones que a cualquiera de nosotros como cirujanos de trauma y emergencias podemos tener. Se trata de un paciente masculino de 72 años. Este paciente es traído por el personal de atención prehospitalaria luego de haber sufrido un accidente de tránsito, un impacto de un vehículo mediano contra un pequeño. Alertan al paciente antes de llegar al centro de trauma que el paciente tiene hipotensión y un Glasgow de 8. Esta es la foto que nos traen los paramédicos. Es un impacto frontal de un carro pequeño o mediano contra un carro más o menos grande. El paciente que llega a nuestro centro de trauma está en este vehículo, masculino de 72 años con cinturón de seguridad. Se activan todos los sistemas de protección del vehículo. A las 9:30 de la noche, el paciente ingresa a la unidad de trauma o unidad de resucitación. Tiene una vía aérea permeable, una frecuencia respiratoria de 18, saturación de oxígeno de 89. En el registro consta una hipotensión de 40/20 milímetros de mercurio, pulso de 64, Glasgow de 8/15, temperatura de 36.5 e inician cristaloides, norepinefrina y administración de ácido tranexámico. Al momento llegan familiares y cuentan que este paciente es hipertenso y toma medicación. Inmediatamente se hace una resucitación rápida y aquí sería, ¿qué es lo que harían ustedes con este paciente? No sé si Valeria me ayudas con las preguntas para ver las opciones. La opción A sería continuar la resucitación de este paciente en la unidad de trauma, llevar a realizar una tomografía, llevarle al quirófano o quizás alguien tenga otra opción. Mientras Valeria tal vez nos ayuda con las preguntas, les voy a dejar cómo se encuentra el paciente en la unidad de trauma. Bueno, hasta el momento la mayoría de personas asistentes a esta reunión han respondido que iniciarían la resucitación en la unidad de trauma. En segundo, lo llevarían a quirófano y muy poquitas personas lo llevarían al tomógrafo. El equipo que estuvo manejando este paciente, pues se demoraron más o menos 20 minutos en la unidad de trauma y el paciente fue llevado a sala de operación. Se realizó una laparotomía, se encontró 1000 centímetros de sangre, anestesiología reporta un lactato de 17 y un desgarro a nivel del mesenterio, a nivel de su raíz. Se realiza una resección del intestino con ligadura de los extremos, no se hace anastomosis, y se coloca puntos hemostáticos
a nivel del mesenterio. Además, se encuentra una lesión hepática grado 2, que se realizan puntos de sutura, se coloca una bolsa de Bogotá, y en el transoperatorio el paciente requiere 2 unidades de sangre total fresca y además 2 concentrados de glóbulos rojos. Esto es lo que habían encontrado como una lesión, prácticamente un arrancamiento del mesenterio con una desvascularización de este segmento del intestino. Realizan la resección, este es el segmento más involucrado, pero tenemos todas estas lesiones de acá. Se ligan los bordes, se dejan y se coloca una bolsa de Bogotá en el paciente. Aquí voy a hacer una pregunta rápida y ahora les voy a invitar a que discutamos sobre el manejo de este paciente. Las dos posibilidades son, si estamos de acuerdo con el manejo que se hizo de este paciente, tanto en la unidad de trauma, pasarle a quirófano, la laparotomía, la ligadura, la resección, la hemostasia con puntos a nivel del mesenterio, o si alguien de nosotros haría algo diferente. Primero podemos votar para ver una perspectiva general acerca del manejo. No sé si hasta este momento alguno de los amigos que están conectados quisieran hacer un comentario. Profesor Juan Pablo Serrano, quizás. Hola, profesor Salamea. Bueno, yo ahí ya respondí que lo mantendría un ratito en la unidad de trauma e iniciaría el proceso de resucitación. Pues me llama la atención una cosa, el paciente está hipotenso, pero tiene una frecuencia cardíaca de 65, como si el paciente tuviera alguna lesión adicional de orden traquimedular y tiene un Glasgow de 8. Entonces, yo en lo personal trato de reanimar al paciente, si me es posible llevarlo a tomografía, aunque este paciente por la presión arterial que aparece ahí registrada, obviamente es una contraindicación para el proceso. Pero me llama la atención que este paciente puede tener unas lesiones adicionales en otras localizaciones y nosotros no tener ni idea de qué está ocurriendo a nivel craneoencefálico ni a nivel traqueolar con este paciente. En relación a esto, pues haría de pronto un proceso o un algoritmo de desarrollo de atención diferente. Y gracias, Juan Carlos. Gracias, profesor, usted. Doctor Martínez, ¿quería hacer algún comentario? Ay. Ay, Dios mío. ¿Alguien quisiera participar hasta este momento con algún comentario? Dan, what do you think about the management of this patient? Dr. Salome, Stan from Miami. I can make a comment. Can you hear me? Yes. Doctor Martínez, ¿quiere hacer algún comentario? No le escuchamos. Sí, ahí sí me escuchan. Sí, perfecto. Ya, la parte que no, o sea, digamos, falta un dato, ¿no? Que es importante. No sé cómo estaría el paciente en cuanto al examen físico. Es decir, estaría comprometido el abdomen, el tórax, esa parte, ¿no es cierto? Y la otra parte, que esa parte sí es importante. Las grandes enseñanzas de nuestros maestros es, hay que cerrar las llaves
antes de que el paciente se vaya y le vaya mal. Este sería mi comentario. Y lógicamente uno de los puntales del diagnóstico para estos pacientes, la tomografía. Pero para mí la parte importante que me faltó para explicar, o sea, para hacerme notar es examinar al paciente a ver cómo está, ¿no? Si justificaría una tomografía ese instante. Nada más ese comentario. Muchas gracias. Sí, respondiendo un poquito a los comentarios de doctor Serrano y doctor Martínez, el paciente llega a la unidad de trauma, le hacen el ABCDE, inician bolos con cristaloides, se le intuba al paciente después de verificar que tenía un Glasgow de 11 en la unidad de trauma, pero por el estado de él y la severa hipotensión, que efectivamente no tiene relación con la frecuencia cardíaca, se asume que la falta de respuesta es quizás por la toma de su medicación antihipertensiva. Se le hace una reanimación muy rápida en la unidad de trauma y se le lleva a quirófano. En quirófano se hace la resección, se hace el control del sangrado con puntos, se deja libres los segmentos del intestino y se coloca una bolsa de Bogotá. Ahora, el paciente permanece en quirófano, porque no estaba lista la cama de cuidado intensivo para traslado del paciente. Y más o menos a las 2 horas, el paciente presenta un sangrado abdominal y una hipotensión marcada. Ahí mismo en el quirófano se realiza una reexploración, se encuentran 2.000 centímetros de sangre y el sangrado venía del segmento en donde se había desprendido el mesenterio, donde se habían colocado los puntos, y es realmente muy difícil para el equipo realizar un control del sangrado. Lo que hacen es colocar pinzas hemostáticas a nivel del mesenterio, se realiza un empaquetamiento con 18 compresas y se coloca una bolsa de Bogotá. Valeria, ¿me ayuda con las preguntas, por favor? Aquí están las opciones: realizar una toracotomía para clampeo aórtico, realizar una maniobra de Mattox, el uso de un REBOA, un clampeo aórtico abdominal o quizás otra posibilidad. Doctor Ibaturi, please can you give a comment until make another Hey, Juan also. Carlos, it's a tough case, but I think we need to know a few things. One is, was a complete physical examination done? Anything abnormal in the physical examination, number one. I'll be particularly interested to know whether he's moving all extremities or not, whether there is a component of spinal hypotension because of quadriplegia or paraplegia, etc. So we need to know that. Secondly, your resuscitation is grossly under nourished because 17 lactate is quite high and only 2 units of blood, even though it is fresh or blood, and 2 units of packed cells is not enough for this patient. And I'm not sure that you have the facilities for REBOA, but so the first thing to do is to try to resuscitate him better and try to control as
as much as possible by clamping bleeding vessels in the mesentery. Unfortunately, packing in the open abdomen at the level of the mesentery does not work very well. So you really have to rely on finding the bleeders, clamping them, and ligating them. Now, you need to also address the possibility of a non-surgical bleeding, easy coagulopathy that the patient is bleeding from. If he's bleeding from coagulopathy, you need to look at what the cause of the coagulopathy is. Does he need more plasma? Does he need more platelets, etc.? So in addition to the fresh whole blood, if you can get it, you really should find out. I don't know if you have the facilities to do a TEG, but if you can do that, you can find out if he needs platelets or if he needs plasma. So these are some of the things I would do. And I would, if you did not have the facilities for Reboa, I would try to do the abdominal aortic clamping by going under the diaphragm, pressing on the abdominal aorta. You don't want to do a thoracotomy just for aortic control because it is adding another incision and another likely site of more bleeding. So if you have previous chest X-ray, I hope that did not show any abnormality of the chest, then you don't have to go into the chest. So stick to the abdomen, get aortic clamping, and this you can do by manually compressing on the aorta, just under the diaphragm, and then trying to get control of the bleeding as much as possible. And packing does not work, so you need to control the bleeding and look for coagulopathy and correct it. Patient is already hypothermic when he got to the operating room, so I hope his temperature has come up, and he must be severely acidotic. So you need to resuscitate him properly before you close the abdomen and try to take him to the ICU. Thank you. Thank you, profesor. En las posibilidades estaban algunos de los comentarios del doctor Ibaturi, hacer el clampeo mediante una toracotomía o realizar el clampeo directo a nivel aórtico. Este paciente nos tomó por sorpresa. Quizás no se analizó la gravedad de las lesiones reales que tenía el paciente. Realmente tenía un arrancamiento a nivel del mesenterio y hubo un resangrado que fue mucho mayor al sangrado inicial secundario al trauma. Quizás al resucitarlo, al subir la presión, el sangrado fue mayor. Y en este momento lo más difícil es controlar el sangrado. El equipo quirúrgico terminó colocando pinzas en el mesenterio. ¿Sí? El doctor Ibaturi habló de algunas posibilidades y además lo mal que se va a poner el paciente debido al sangrado. Doctor Ludi, ¿qué comentarios puede hacer hasta este momento en este caso, sobre todo en relación al sangrado, al segundo sangrado que tuvo el paciente? Bueno, lo primero que quisiera enfatizar bien rápidamente es que ¿quién estamos, Juan Carlos? ¿A quién le has pedido? Sí, Daniel, por favor. Probablemente hay problemas con el canal. No sé si no te escuchamos, Juan Carlos. Nosotros lo escuchamos bien al doctor Zalamea, ¿eh? Doctor Ludi, ¿usted nos escucha? Daniel, quizás está en el canal en inglés. No, yo estoy aquí, no sé quién me escucha. ¿Me escucha, Juan Carlos? Sí, le escucho perfecto. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, doctor Ludi, nosotros lo escuchamos, lo estamos escuchando bien. Bueno, perfecto. Entonces yo voy a seguir con mis comentarios acá. Lo que está diciendo es que directamente lo que hubiera hecho en la sala de emergencia
lo primero de todo es tener un acceso venoso bien grande, y este paciente estaba ya en una situación muy crítica con una hipotermia y con un lactato de 17. Aquí probablemente ya le hubiéramos puesto un Reboa con la presión en 40 antes de llevarlo a sala de cirugía. Inmediatamente empezar la transfusión masiva sin llegarlo muy alto la cantidad de la presión, para tener una presión de tipo controlada. Y en sala de cirugía, para ser bien corto, es decir, ha sido un hematoma de la zona 1, que definitivamente tendría que haber sido explorado de entrada nada más, y no le hubiera puesto ninguna sutura en el hígado, es decir, una 2, eso le hace un packing, y la sutura lo puede hacer más sangrante que otra cosa. Y entonces, para poder hacer una exploración del cómo es del hematoma, le hubiera hecho un control de subdiafragmático de la aorta. Como el doctor Ibaturi ya mencionó un poquitito, bien rápido, si le retraemos el cómo es el hígado hacia arriba, el estómago lateralmente hacia el lado izquierdo, le hacemos una entrada del gastro hepático, de ahí vamos al hiatus. Tenemos que tener una sonda nasogástrica indefectiblemente, que se le debiera haber puesto en sala de cirugía. Sé dónde está el esófago. Trato de hacer una disección con digital de la aorta, que probablemente con la baja no va a ser muy fácil. Y entonces inmediatamente le trataría de hacer el clampeo de la aorta. Si no lo puedo tener bien a la aorta, entonces le hago una pequeña, a las 2 de la tarde, en el cruz del lado derecho, le extiendo para estar seguro de que le puedo poner el clamp en la parte de la aorta. Y entonces después trataría de hacer un control del distal, y le haría es decir, un approach de movilización de izquierda, que podemos discutir un poquitito más, pero básicamente la parte de la aorta, antes de poner el clamp, póngale la mano, resucítenlo, entonces le ponen el clamp cuando la presión ya está un poco más alta. La presión digital puede prácticamente hacer la función de un clamp sin necesidad de estar perdiendo tiempo si lo clampea o no. Perfecto. Muchas gracias, doctor Daniel. Doctor Ordóñez, ¿quería hacer algún comentario? Buenas tardes, hola. Sí, yo en esta situación, viendo que resangró la raíz del mesenterio, sospecho que tiene una herida de la mesentérica superior, un poquito distal, pero sí de la mesentérica superior. Tendría que en este momento clampearle la aorta. La forma más fácil y más directa ahí sería con un clampeo aórtico abdominal, como está ahí, la D. Y de inmediato, al clampear la aorta, haría una maniobra de Matos para ir a buscar la raíz de la aorta y la raíz de la mesentérica superior. Creería que eso sería como lo más rápido. Lo otro es si tendrían la disponibilidad del Riboa, al mismo tiempo tendría otro equipo haciendo esto, ¿no? Pero sí habría que clampear la aorta ahí en el abdomen y comenzar a hacer la maniobra. Y otro equipo le iría poniendo el Riboa para reemplazar esa pinza de la aorta con el Riboa y continuar explorando con la maniobra de Matos hasta controlar la herida de la rama principal de la mesentérica superior. Creería que eso es lo que tiene, por eso sangró tanto. Eso haríamos. Perfecto. Bueno, realmente el sangrado venía de ahí, pero no se identificaba de dónde fue. El paciente se puso muy mal, se chocó. Ahora sí, un shock grado 3-4, y se pusieron pinzas vasculares a ese nivel y se lo empaquetó, ¿sí?
Esta pregunta es medio teórica, ¿no? Medio teórica. Si hacemos lo que el profesor Ibaturi, el profesor Ludi o el profesor Ordóñez han relatado, ¿sí? Hacer un clampeo vascular, quizás la mejor opción sea ponerle un clamp a nivel infradiafragmático y luego exponer la aorta para realizar el control y el reparo. Aquí mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer con una lesión a ese nivel en este paciente? No sé quién de los profesores de mayor experiencia pueden comentar esto. Doctor Ibaturi, ¿podríamos empezar con algún comentario en relación a esto? Okay, it's a very difficult injury, and to get the exposure of superior mesenteric artery. And as Dr. Ordonio said, if you had done the Maddox maneuver, you can get to the root of the mesentery and perhaps identify where the injury is. Now patient is too unstable at this point to do any kind of a graft or any kind of a repair for the superior mesenteric artery. So I think you need to try and identify the both ends of the artery if you can, and put in a temporary shunt so that the intestines are perfused. You'll have some control of the bleeding, and then you can bail out and come back another day for a graft procedure. I think this is a bit too unstable patient for doing any kinds of extensive vascular repair. So that's what I would do in this situation. Profesor Ordóñez, ¿experiencia en este tipo de lesiones? Sí, mire que estaba isquémico el segmento que estaba desvascularizado y el resto del intestino delgado no estaba isquémico, entonces creería que no es tan proximal la herida de la arteria mesentérica superior, es una rama que está, así como está ese dibujo, que está irrigando esa parte del segmento. Entonces yo creo que lo que haría, sí, nosotros haríamos esa maniobra de Matos porque a veces es difícil luchar contra ese hematoma y poder ligar bien esa rama, una rama ahí medio principal de la mesentérica superior. A veces es difícil, eso es lo que les pasó en la primera cirugía. Pero si uno lo expone de esa manera, es posible que sí le llegue. Otra forma es directo, ¿no? Directo sobre ese mesenterio y tratar de visualizar bien el vaso. Podría ser, ¿no? Porque no es como está ahí el dibujo, es como está el dibujo, no es la rama principal de la mesentérica superior, si no estuviera isquémico todo el intestino. Entonces, si la gente no tiene experiencia en hacer la maniobra de Matos, posiblemente directo en la raíz del mesenterio, teniendo controlada la aorta previamente para que controlar un poco el sangrado, uno logre ligar ese segmento intestinal. Yo creo que es posible, ¿no? Pero la mejor forma es uno controlar la aorta y hacer la maniobra de Matos y tiene disponible todas las ramas principales de la aorta allí. Sí, nosotros lo hemos hecho y creo que es viable. Pero ahora entiendo que no es viable hacer la maniobra de Matos sin haber uno controlado la aorta primero. Yo creo que lo fundamental es controlar la aorta. En este momento sería por el clampeo en el abdomen, pero idealmente sería ponerle el Riboa y hacer la maniobra de Matos. Eso sería lo ideal para uno tener tiempo suficiente y hacer la maniobra de Matos sin precipitarse. Eso haríamos. Dan Post, can you hear me? Doctor Post. Sí, él está ahí tratando de comunicarse, no sé por qué. Dile que prenda la cámara. Bueno. Sí. Lo que pasó después con este paciente es que quedó con las pinzas en el abdomen,
¿sí? Con 2 o 3 pinzas en el abdomen y se le empaquetó. Se le resucitó durante más o menos 16 horas ahí mismo en el quirófano. Se le pasó al final, llegó a recibir casi 20 unidades de hemoderivados. Se le logró llevar a 9 el lactato y ya en un mejor estado se reoperó 16 horas después desde la segunda cirugía. En este momento se encontró una lesión a 3 o 4 centímetros de la aorta, pero quizás aquí, si bien tuvo este desprendimiento completo de la arteria y la vena mesentérica, pero las pinzas, los clamps vasculares que se pusieron ahí, quitaron toda posibilidad de realizar algún reparo y además, después de los clamps ya estábamos a casi 2 centímetros sobre la aorta, ¿no? Y en ese momento el intestino ya estuvo cianótico, todo el intestino delgado, y hubo que hacer una resección del intestino delgado grande, y el paciente prácticamente quedó con unos 10 centímetros después del ángulo de Treitz y unos 10 centímetros antes de la válvula iliocecal. Se realizó un control total del sangrado y el paciente fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. 3 días después se realizó una revisión, un lavado, y se hizo una anastomosis de lo que había, y se realizó el cierre de pared. Aquí tenemos la raíz del mesenterio, aquí estaría el páncreas. Esto es un segmento pequeñito después del ángulo de Treitz, sería un segmento de 10 centímetros de intestino delgado, y aquí está el ciego y la válvula iliocecal y unos 10 centímetros de intestino delgado. Quizás tenía entre 20 o 15 centímetros de intestino delgado. El paciente se fue a la unidad de cuidados intensivos y cada 45 días después falleció. Este caso para nosotros es sumamente importante porque nos hace mirar mucho hacia atrás y pensar cuál hubiese sido el manejo ideal de este paciente y poder haber abordado o manejado una lesión de la arteria mesentérica superior de mejor manera, ¿sí? De mejor manera. Tal vez aquí hay 2 personas que podrían comentar en este momento, doctor Poz o doctor Melloso, del Rider. ¿Cuál hubiera sido el escenario ideal para manejar este paciente? Dan. Yeah, Dr. Solomeo, thank you so much. I'm sorry I didn't hear you earlier. I was driving. First of all, thank you for presenting this very difficult and complex case. I think what Dr. Iwatruri said was very important. The only hope here was to try to place a shunt. And it can be very difficult, especially if the SMA injury is very proximal. But trying to get a shunt in is what would have been enabled you to save some more of the small bowel. Because obviously with 20 centimeters of remaining small bowel, the patient cannot survive long term. He would require an intestinal transplant, which has been done at our center. We're doing a lot of transplants, not the trauma surgeons and transplant people do it, but if they survive an injury like this and they lose all their intestine, if the patient is a young and otherwise healthy patient, he could undergo a intestinal transplantation, a year later. That's an option. The patient came in an extremist. You had a blood pressure of 40/20, and he was basically almost exsanguinated, it sounds like. And even so,
the fact that his heart rate was only 60 is probably a fact that he was just agonal. He was basically dying. And initially you controlled the bleeding and you were able to prevent him from dying. And you got him alive out of the operating room into the ICU. But then he basically, died from long-term complications of not having, basically an intestinal tract, a functioning intestinal tract. So I think the only thing what could have, improved the potential outcome was what Dr. Ibarturi was saying. More aggressive resuscitation with blood products. He probably fell a little behind with blood products, and sometimes I know it's not every hospital has a blood bank available with large quantities of blood readily available to transfuse in a massive transfusion protocol session. So resources are limited in some institutions, and you may only get 2, 4, or 6 units of blood. But if you have more blood available, obviously that patient would have benefited from that. And then trying to shunt the injury. Other than that, I think you did everything you could do for this patient under the circumstances. And as mentioned before, Ribor is a good option here as well to get hemorrhage control. Thank you. Thank you, Dan. Profesor Daniel, una pregunta mirando hacia atrás. Si Bueno, le llegaría como mismo doctor Ibarturi y todos han dicho, este es un caso muy, muy, muy difícil. Lo que yo he dicho que ya haría diferente fue repetido, pero quisiera hacer una pequeña resumen. Es decir, cuando ustedes tienen un hematoma en la zona 1, eso tiene que ser explorado. La cuestión es dónde le va a hacer el approach, es decir, de dónde lo va a tratar de controlar, y con el control proximal antes de moverse en eso. Primero, es decir, si está el hematoma sangrando activamente, lo mejor es sacarlo por donde está sangrando, pero ya tiene el control de la aorta debajo del diafragma. Si el paciente no está sangrando, tiene el control igual, entonces ahí le puede hacer la maniobra de Mattox, que para decir, la maniobra de Mattox es la movilización del sigmoide, del colon descendente y entonces del vaso, lo tira todo para arriba, que parece muy fácil, pero cuando usted encuentra la aorta tiene un montón de linfáticos, tiene un montón así que no es tan fácil. La maniobra de Mattox, como lo dijo el doctor Ordóñez, es muy buena cuando es proximal, porque ustedes van a la aorta, a la base. Pero en este caso, mi impresión, Juan Carlos, es que la lesión fue mucho más distal, porque como es, el intestino delgado no estaba todo muerto. Si hubiera sido en la base, estaría todo muerto. Significa que durante la manipulación se le fue más proximal hacia la zona de la salida de la mesentérica superior. En este caso, se le podría haber hecho el abordaje desde el ángulo de trace, si no es tan alto. Entonces, lo más importante para mí es, si está sangrando o no está sangrando. Si está sangrando, tiene que entrar por donde está sangrando. Segundo, tiene que tener una idea dónde puede estar la lesión de acuerdo a la isquemia que tiene en el mesenterio, la isquemia que tiene en el delgado. Si está todo el delgado, es mejor que le haga una maniobra de Mattox. Y yo creo que esto es básicamente lo que habría. Como digo, si nosotros hubiéramos tenido el rebote, se lo hubiéramos puesto en la emergencia, y este paciente ya estaba casi muerto y muy poco resucitado de entrada en la propia emergencia. Así que no había una segunda opción de esperar, y yo le hubiera hecho la exploración del hematoma sin lugar a dudas. Doctor Salamea, no lo estamos escuchando. Profesor Juan Pablo Serrano, si usted tuviera este caso ahora y sospecharía que existe una lesión de este tipo, de la arteria mesentérica superior, ¿cómo planificaría, después de haber revisado este caso, o cuál sería el escenario ideal para un desenlace mejor? Gracias, Juan Carlos. Bueno, dadas
retomando el caso desde el inicio, yo insisto, de pronto este paciente lo hubiera pasado rápidamente para un body scan, sobre todo teniendo esa relación entre frecuencia cardíaca y presión arterial. Obviamente, y obviamente eso nos hubiera permitido identificar la lesión si se hubiera podido. Estamos hablando de un escenario hipotético. Dado que ese escenario hipotético no lo tenemos, porque ese nos hubiera permitido incluso hacer angioembolización si el paciente se da. Y si no, pues lo pasas a cirugía. Si te encuentras una lesión en la raíz del meso, un segundito. Bueno, no puedo activar acá el video, no sé por qué diablos. Listo. Entonces, sencillamente se hace un campeo de la aorta en la parte infradiafragmática, tal como lo han dicho los expositores previamente, y con ese control vascular proximal intentar explorar. ¿Por dónde? Puede ser una maniobra de Mattox, también como lo dijo el doctor Ludi, uno puede llegar al ángulo de Trace y movilizarlo, porque estas exploraciones de la raíz del meso. Lo importante siempre es identificar una arteria y seguirla hacia la base de la arteria mesentérica. Estoy de acuerdo con el concepto que tiene. El paciente probablemente, que emitió el doctor Ordóñez, también lo reforzó el doctor Ludi, probablemente inicialmente tenga una lesión un poco más distal, y en la exploración en un paciente de estos terminó lesionando más proximal, tratando de hacer control vascular. Este paciente quedó con un síndrome o con intestino ultracorto que es difícilmente viable o compatible con la vida, a no ser que el paciente después se someta a un tema de trasplante. Hubiera hecho un campeo infradiafragmático, lo cual me permitiría manejar o explorar la mesentérica con más tranquilidad. Incluso haciendo ese control, incluso a veces requiere un control proximal y distal para evitar reflujo y revisar adecuadamente la arteria mesentérica, porque la mesentérica sabemos que hacer clampeos o acceso termina desafortunadamente en estos resultados. Entonces, de pronto sí la estrategia, completamente de acuerdo con lo que expuso el doctor Aybaturi, el doctor Ordóñez y el doctor Luis, a que uno tenga y seguirla. Y si no le es posible, a veces en pacientes obesos el tema es complejo, y lo dijo quien me precedió, que se encuentró con linfáticos, con tejido graso. Identifico una arteria en la raíz del meso, lo más proximal posible, y empieza a seguirla de tal manera que hace la separación y lo normalmente logra identificar. Yo inicialmente pienso que este también tenía una arteria secundaria muy pegada a una rama primaria de la mesentérica, y probablemente en estas ligaduras el paciente terminó perdiendo el flujo distal y obviamente gran parte de su intestino delgado. Sería lo único en relación al tema. Muchas gracias. Profesor Ibaturi, the last comments, and then Profesor Ordóñez, el cierre de la jornada. Antes, quisiera hacer un comentario antes del doctor Ibaturi, que me excuse, Juan Carlos. Sí, claro, por favor. Yo creo que, mire, nosotros aprendimos con los cirujanos de trasplantes que estas heridas no necesariamente tenemos que hacer la maniobra de Mattox. Como dijo el doctor Ludi, si fuera muy proximal y la sospecha muy proximal, sí la haríamos. Pero con esta herida que solo dañó un pedazo del intestino, como les dije, es una rama principal de la mesentérica, pero un poco más distal de la raíz. Y aprendimos que esto se puede hacer por el otro lado. O sea, hacer una maniobra de cattle brush bien extendida, uno puede llegar a esta raíz del meso y solucionar ese problema. O sea, hace uno por todo lo contrario. Obviamente teniendo pinzada la aorta, ya sea por el Clan o por el Riboa, y uno hace esta maniobra por el otro lado y llega a esas ramas de la mesentérica superior y las puede reparar. Algunas se pueden reparar si son fundamentales, pero si ya, o se puede ligar. Entonces, mire que esta es otra opción que a veces la gente no se le ocurre hacerlo al revés, y nosotros no pensamos en eso, pero uno de los cirujanos de trasplantes nos enseñó un día con un paciente parecido a esto, que eso es viable. O sea, ahí les cuento eso, que podría ser una posibilidad en este paciente. Eso quería comentarles. De acuerdo también con el punto del doctor Ordóñez. A veces para poder conseguir la mesentérica le toca uno movilizarse por la izquierda y a veces por la derecha para poder tener un control adecuado de la arteria. Y a veces tiene lesiones laterales y una forma de abordar es esta que le acabo de mencionar. Completamente de acuerdo. Gracias. Gracias. Professor Ibaturi, please, can you make a finish comments
and lesson learned about this patient and case? No, I think it's a very difficult case, Juan Carlos. Superior mesenteric artery injuries are not very easy to treat, especially when they're very close to the origin, very hard exposure. Even Mattox maneuver, even though we talk about it, is not that easy to do. And if you're considering a patient who already has an assistant doing an abdominal compression on the aorta, that space for you to do the Mattox maneuver becomes even more difficult. So you need to consider whether you want to probably go into the chest, either put in a Rebova and occlude the aorta, or you do a left thoracotomy quickly and cross-clamp the aorta so you can have more room to work for in the abdomen. You should consider that. So resuscitation, appropriate resuscitation is very important. We need to pay attention to the resuscitation of blood and blood products, prevention of hypothermia, etc. And as soon as you see this huge hematoma in the mesentery, you need to make a quick decision. Are you going to do in the abdomen or are you going to do into the chest? So these are some of the important decisions you need to make. And as Carlos suggested, this may not be a complete main stem of the superior mesenteric artery. It may be a simple branch. So if you had not put in those clamps across the entire artery, it could have been possible for you to identify that bleeding point, bleeding branch, and selectively ligate it so the rest of the bowel will be okay. But having said that, these are not very easy cases. More often than not, we failed in most of these cases trying to resuscitate them and trying to control these vessel injuries. Especially these are blunt trauma, which is even more difficult. So my sympathies are with you. I think you did whatever you could. I'm surprised that actually he came out of this and survived for 45 days. And I don't know why he died from what, from possibly from, I don't know what he died of, but 45 days is quite a long time survival for this kind of injury and that kind of operation. So I think you did a very good job, but I think you need to prepare yourself for the next injury like this. Thank you. Thank you, Professor. Sí, antes de hacer el cierre, realmente para nosotros, para el equipo de trauma, las enseñanzas fueron, uno, nunca dejar de explorar un hematoma en zona 1. Definitivamente tiene que ser bien explorado. 2, para realizar la exploración de ese tipo, se debe tener primero el control proximal del vaso. En este caso el vaso es la aorta, se podría haber hecho el control a través de una toracotomía y ponerle un clamp, o con un poquito más de experiencia el clamp infradiafragmático. Y 3, si bien ya lo sabemos, nunca poner clamps a ciegas y menos en esta zona. Por más desesperados que estemos, respetar el principio del control proximal y distal del sangrado para realizar el abordaje. Gracias a todos por comentar este caso, por recibir, y espero que para todos sea una enseñanza y un aprendizaje para un futuro cuando tengamos una situación de dificultad, recordar esta enseñanza y esta secuencia de maniobras que debemos hacer para manejar un paciente tan difícil como esto. Antes de despedirme, recordarles que este año tenemos nuestro congreso en Cartagena de Indias, Colombia, del 1 al 4 de noviembre. Va a ser un gran congreso en coordinación con la Asociación Colombiana de Cirugía, y pueden mandar todos sus resúmenes de trabajos y de investigaciones hasta el 15 de agosto. Muchas gracias por la sesión y que tengan todos una buena noche.